Hola, soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Y hoy día tenemos como invitado a Alejandro Tapia para conversar sobre su libro Ya viene la fuerza, Los prisioneros 1980-1986, editado por Club de Fans. Para saber quién es Alejandro, escuchemos la siguiente ficha. Alejandro Tapia es periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales. Es editor de La Tercera Sábado y cuenta con más de 20 años de experiencia en prensa escrita, donde se ha especializado en política internacional. Además, ha escrito para periódicos extranjeros como La República, El Comercio y El Universal. También es profesor de la Escuela de Periodismo de la UDP. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy día con nosotros en Réplica de Tele 13 Radio. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y entonces aquí para conversar sobre tu libro Ya viene la fuerza, Los prisioneros 1980-1986. Y la primera pregunta que ya veníamos conversando un poco antes, ¿cuál es tu vínculo con los prisioneros? Este libro, una investigación amplia que te tomó mucho tiempo, como tú cuentas, pero ¿cuál es tu vínculo con los prisioneros personal, biográfico? Supongo que todos los chilenos de la edad que tenemos los dos, porque tenemos una edad parecida, tenemos un vínculo personal en nuestras vidas con los prisioneros. ¿Cómo llegaste a esta historia? Bueno, primero decir que este libro lo publico junto a editorial Club de Fans, una editorial independiente, que recomiendo absolutamente. Tienen muchos títulos interesantes sobre música, que es a lo que ellos se dedican. Dicho eso, bueno, mi vínculo viene, me imagino como muchos de nuestra generación, de cabros chicos. Tocó que en ese momento, junto a mi familia, vivía en San Miguel. Entonces los prisioneros eran una presencia diaria, cotidiana. Siempre había alguien que decía vamos a la casa de los prisioneros, casi como si te dejaran pasar. Y entonces en cada cassette que ellos sacaban era como un evento, un hito en el barrio, claro. Y pasaba también que me imagino que así como a la gente de Liverpool o de Londres se vieron sus vidas marcadas por los Beatles, a muchos, en ese entonces a muchos niños como yo también nos marcó el hecho de que el gusto por la música y el hecho de que también querer tener un grupo en una época compleja, digamos, donde no habían instrumentos, era muy difícil adquirirlo, pero era una inspiración como para armarse una batería de cartón, armarse una guitarra con cuerdas de lana, hacer como si fueses un grupo. Entonces, bueno, desde ese momento que me sentí muy identificado como por la actitud del grupo, por lo que nos inspiraba, digamos, en ese momento, por supuesto por su música, y entonces desde esos años como que siempre seguí ligado a eso, nunca les perdí la pista, siempre estuviste mirando atento a lo que iban haciendo. Muy atento a los libros que salían sobre ellos, las biografías sobre Jorge González, bueno, un montón de cosas, y por ahí va mi vínculo, digamos, más estrecho, entre comillas, estrecho, como más vivencial, más bien. Qué interesante esto. Después, obviamente, vamos a conversar sobre el libro también, pero claro, en San Miguel, segunda mitad de los 80, eran los rockstar totales, pues, ¿no? Sí, absolutamente. Me acuerdo cuando salió, bueno, La Voz de los 80 era un cassette que era como un cassette pirateado, ¿no? O sea, claro. Sí, no era como, nadie tenía el cassette original. Después sí pasó eso con Pateando Piedras en el año 86. Y ahí ya eran mega famosos, no solamente en San Miguel, sino que en el resto de Santiago, en el resto de Chile. Después podemos ahondar en eso. Incluso con la cultura de la basura también me acuerdo como que fue un hito cuando los prisioneros sacaron ese cassette. Me acuerdo que lo compré en un supermercado que queda en la Gran Avenida con Departamental. Y como te decía, era una presencia a veces muy tangible, muy visible, y otras veces más invisible, ¿no? En esto que te digo, como de muchos muchachos que querían ser un poco como ellos, de armar un grupo, ¿no? De tener un discurso, de tener una opinión, de rebelarse también un poco contra algo. Así que fueron sumamente importantes, y por eso yo también en mi libro quise ahondar mucho sobre esa vida en San Miguel, esa vida como de las fiestas con cassette. Para mí era importante también un poco reflejar ese ambiente, esa historia, ese clima. Claro, siendo que en el libro no hay ni una coma de mi historia respecto a los prisioneros, no es es en tercera persona, digamos, claro. Es la historia de ellos la que está contada, claro. Y está desde sus orígenes, desde, en fin, el ambiente musical que había en la casa de Jorge González, cómo se encuentran estos amigos en el colegio que tienen varias formaciones
cuando se están buscando como grupo, tienen primero otros nombres, después otros amigos que circulan por ahí, pero finalmente en este trío había algo, ¿no? No sé si lo dices tú o alguien que entrevista en el libro, ¿no? Que ellos tres, se necesitaban los tres para llegar a ser lo que fueron. En ese comienzo sí, absolutamente. Yo quise en mi libro en general desmitificar muchas cosas. Muchas cosas que se daban como por hechos o cosas que se daban por sabidas. Que se dan por sentadas. Darles una vuelta, ver si efectivamente fue así o si es que había otras personas que tenían que otras personas que podían contar otras historias. Y en ese sentido, en cuanto a la formación del grupo, bueno, siempre estuvo con el hecho de que los prisioneros fueron 4, con un amigote de ellos que se llama Álvaro Beltrán, los hermanos Beltrán, que eran vecinos de Claudio Narea. Pero en este que aparecen en una canción famosa, además. Sí, claro, en Quien mató a Marilyn. Yo me di cuenta en esta investigación que hubo otros Álvaros Beltranes que entraron y salieron, como les debe pasar a muchos grupos. Hubo varios cuartos prisioneros, por decirlo así. Muchos cuartos prisioneros. ¿Y eso por qué? ¿Cuál era el sentido de esto? Bueno, primero, el sentido histórico, ¿no? De narrar quiénes estuvieron ahí, quiénes pudieron estar, quiénes pudieron ser parte. Y por otra parte, ahondar un poco en lo que tú mencionas, o sea, de que por qué estas personas que fueron parte en algún momento no cuajaron, qué hacía de que este trío, digamos, Jorge, Claudio, Miguel, fuesen un grupo muy sólido, con mucha química entre ellos y con mucha química hacia los demás, en función del resto. Y por eso los prisioneros en ese momento, en esa primera etapa, son únicos en ese trío. Ahora, dicho eso, hay toda otra dimensión que es cómo trabajaba el grupo en la interna, quiénes hacían las canciones, bueno, Jorge González, cómo grababan, la mayoría de los discos los graba Jorge González, bueno, los otros participan también, pero me parecía interesante ver estas dos dimensiones de cómo el grupo en este backstage, como en su dimensión más privada, de cómo funcionaba ahí, cómo era su dinámica, y la función más pública, que es el trío que todos conocemos y que nos parece que ahí se produce algo, que fue un poco lo que se reflejó cuando ellos regresan en el 2001 en estos 2 conciertos del Estadio Nacional. Era porque la gente recordaba a los prisioneros como los como 3, grupo, digamos, claro. Pero hay una dimensión más o igual de relevante, que es la que va más por abajo, la que se va tejiendo como más en secreto. Te digo esto porque, por ejemplo, no sé, las baterías en La Voz de los 80, y lo cuenta Jorge en este libro, las baterías en su mayor parte las creó Jorge González. Lo que pasa es que, claro, las grabó Miguel Tapia, y Miguel Tapia después las interpretaba de manera extraordinaria en vivo, y la gente recuerda lo que vio en vivo, digamos, en los conciertos. Pero toda la parte interna, toda la parte creativa es absolutamente Jorge González. Y lo de la batería, bueno, se produce porque Miguel, que fue un motor muy importante para que se formaran los prisioneros, de hecho Miguel fue el que le puso el nombre a los prisioneros, claro. Él logra comprarse una batería de tercera mano con un dinero que le da su hermana, y la batería... A través de un crédito, de una caja de compensación, que los papás no podían saber, sí. En fin, una historia bien impresionante. Y como los padres no podían saber, la batería la guardaban en la casa de Jorge, claro. Y como Jorge tenía la batería ahí a su disposición, bueno, el tipo empezó también a crear ritmos y qué sé yo. Todo tiene su qué, todo tiene su explicación. Pero el enigma sería este, ¿no? Pero yo lo voy a formular así, pero me interesa conocer tu opinión, que es mucho más interesante que la mía, para estos efectos. Jorge González sin duda es el líder, el más carismático, el líder creativo también, pero parece necesitar a los otros 2, digamos. No es que los otros 2 sean unas meras comparsas, ni mucho menos, ¿no? Sino que su propia energía creativa se va liberando en este pimponeo, diálogo, a veces tensión, por supuesto, también, porque estas amistades están llenas de tensiones, digamos. Bueno, después hay otras tensiones, pero en este periodo 80-86, el que nos vamos a quedar por ahora, en ese sentido, es como que su liderazgo es evidente y es patente, pero necesita a sus 2 amigos, ¿no? Por decirlo así, no anda solo Jorge González por la vida, pero... Dime lo que te parezca, por supuesto. Sí y no. Dale. Sí, porque obviamente Jorge necesitaba a estos 2 amigos, que en ese momento Tapia con Narea no eran muy amigos entre sí. Era Jorge el que unía a ambos. Que lo unía, claro. Jorge unía a ambos mundos. De hecho, Jorge partió teniendo primero un dúo con Tapia y otro grupo con los Beltrán junto a Narea.
y después Los Prisioneros se fusionan Claro. esos dos proyectos. Esas dos formaciones. Jorge necesitaba, me parece, a Claudio y a Miguel para que sus canciones fuesen interpretadas en vivo también, grabadas por sus amigos. Como te decía antes, Miguel fue un motor muy relevante, o sea, era Mucha energía siempre la tenía el persona hombre. que tiraba para arriba el hecho. Claudio era muy amigo de Jorge, de alguna manera también validaba las ideas que tenía Jorge. Pero, como te digo, yo creo que yo separaría como... La cosa pública de la cosa interna. Sí, por supuesto, porque, claro, en vivo era el trío y cada quien tiene el rol histórico que le corresponde en ese ámbito. Y yo quise ser justo en mi libro con todos los integrantes, o sea, no le quito ni le resto mérito a ninguno, porque en ese momento Los Prisioneros eran ellos tres. Pero en un ámbito más del tema compositivo, el tema de creativo y cómo se graban las canciones, esos en su mayor parte Jorge González. O sea, de hecho, por ejemplo, en Pateando Piedras, las baterías están programadas. Bueno, Miguel también ahí algo tenía que decir. Las guitarras las graba Claudio, pero todo lo que es la parte de los teclados y eso es solo Jorge González. De hecho, después él hace los demos en su casa y lo que explica, bueno, ahí en el libro y lo ha hecho en otras entrevistas, que claro, él le lleva los demos a Claudio y a Miguel, y Claudio y Miguel tocan lo que está un poco en los demos, en las maquetas, digamos. Y por supuesto, después cada quien le pone su cosecha, obviamente. Por supuesto. Pero sí, entonces por eso esa respuesta no tendría como una claro. respuesta unívoca. Exacto. Oye, una de las cosas que llama la atención del libro, primero, como dices tú, es un extraordinario retrato de lo que era ser joven en San Miguel, fines de los 70, principios de los 80, el tipo de música que se escuchaba, qué tipo de cosas se podía pretender hacer, digamos, en un mundo tan distinto al nuestro, o al que viven los jóvenes hoy día. Pero una de las cosas que llama la atención en Jorge González, desde extraordinariamente joven, extraordinariamente chico, digamos, casi un niño, es que él quiere cantarle, quiero decirlo de modo preciso, quiere cantarle a su gente. O sea, quiere que los cabros que están ahí puedan bailar, se sepan sus canciones, entiendan las letras, por eso su crítica a la metáfora de una música un poquito más sofisticada es brutal, digamos. Y tiene esa intuición desde muy joven, ¿no? Que un poco me parece a mí que está en el origen de su genialidad, porque él sabe, él conoce a su público, por decirlo así, y sabe exactamente a quién le está hablando y cómo hay que hablarle a ese público. ¿Estarías de acuerdo con algo así? Porque a mí me llamó mucho la atención en tu libro ese rasgo, ¿no? Yo le quiero hablar a esta gente, quiero que bailen, quiero que sepan las letras y que las entiendan. Yo estoy de acuerdo, y yo creo que en ese aspecto fue muy importante su entorno, el entorno donde él creció, que es San Miguel, que es casi como una, aunque suene cliché, pero es casi como una república independiente en esa época sobre todo, y donde tenía compañeros que por supuesto no eran de todos los estratos sociales, obviamente que no, pero sí de realidades a veces muy, muy disímiles. O sea, la comuna, tú cuentas, tenía su propia estratificación social. Sí, digamos. sí, y de hecho los tres prisioneros, cada uno vivía en un barrio muy distinto al otro. No vienen exactamente de los mismos mundos, no. Si es que uno va a mirar más de cerca. Entonces, claro, como este mito, esta leyenda de que estos tres chicos proletarios de San Miguel no es tan así. No es tan así, tú lo cuentas muy bien en el libro. Sí. Aunque no guste, pero bueno, esa es la realidad. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Y entonces yo me imagino que Jorge fue aprovechando sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propias experiencias de vida, me refiero, para ir retratando lo que él veía en sus canciones. Tanto estas canciones con un discurso más rebelde, un discurso contra el sistema, ¿no? Pero también sus vivencias personales de todo adolescente que sufre por amor, por ejemplo. Y eso está perfecto. Y Para Amar sigue siendo una canción que todos cantamos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esto, insisto, como de Los Prisioneros también vistos como una banda que en sus comienzos era percibida por algunos como una banda punk, tampoco es así. La actitud probablemente puede ser un poco punk, pero ellos no tenían nada de punk en el sentido de que... No tenían esa pretensión. No, y como bien decías tú, Jorge, quería que, y lo dice en el libro, que su música sonara en la radio, que su música se hiciera masiva, que su música invitara a la fiesta, invitara al baile, solo que además de eso las letras eran reflexivas, rebeldes,
no te dejaban indiferente. Entonces esa mezcla, esas dos cosas de una música bailable con letras punzantes, es dinamita pura, y no había algo así en Chile tampoco. Nada parecido. No. En Latinoamérica yo te diría que también es algo bien vanguardista. Es bien único. Sí, es bien único, y por eso después el fenómeno prisionero explota fuera de las fronteras de Chile, pero bueno, eso es después. Entonces yo creo que lo de San Miguel es muy importante por cómo era el entorno que rodeaba a los prisioneros para que Jorge pudiese hacer estas letras. Ahora, ahí cuento una anécdota, algo que me contó Jorge, lo puse en el libro, que me pareció extraordinario, que tiene que ver con la letra de Latinoamérica no es un pueblo al sur de Estados Unidos y la letra de No necesitamos bandera. En la Feria UNCTAD que se hizo en lo que es ahora el GAM, durante el gobierno de Allende, hubo esta feria internacional y se creó como un álbum de laminitas de países. Donde en el anverso venía la bandera con una persona con su traje típico que y representaba atrás representaba al país, y atrás como una pequeña descripción de ese país. Y con esas, a través de esas láminas, que además resultó que para mí era muy familiar porque mi padre había juntado ese mismo álbum. Entonces yo heredé esas láminas, o sea, cuando me contó yo las conocía por una cosa que no sé. Sí. Con esas láminas él se abrió a mundos desconocidos, digamos, como países en África, Zaire, Eritrea, etcétera. Y ahí se le empezó a formular en su cabeza con ese pequeño álbum, digamos. Ese álbum empezó a cuajar una idea. Como la idea de que lo absurdo, digamos, a sus ojos, que son la frontera de los países, la gente que nos gobierna, las banderas, los orgullos patrios. Entonces, y de ahí sale un poco esto de Latinoamérica, de ahí sale un poco esto de No necesitamos bandera, con ese tipo como de hechos más intangibles, digamos. Entonces, yo a ese nivel de profundidad quería llegar en lo posible, como con ese tipo de cosas para ver de dónde salían, de dónde arrancaba, de dónde salían estas letras o esta visión particular que él tenía para un muchacho que en ese momento tenía 18, 19 años. Cuando sacan La Voz de los 80 ellos tienen 18 años, 19 a lo más. Eso es lo que, lo que le da también algo que uno sigue escuchando hoy día y se sigue sorprendiendo, que es cierta libertad, cierto desenfado. Ellos no están para caerle bien a nadie, digamos. Así es. Me llama mucho la atención, ¿no? Que alguien le pregunta después, en el año 85, 86, de hacer esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con Nunca quedas mal con nadie? Esa famosa canción dedicada a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Y la respuesta de Jorge González es la siguiente: que hemos convertido hartas almas que vivían en pecado. Las peluquerías han hecho la América cortando barbas en los últimos meses y pelos de hippies también, porque hay una ironía en la canción contra los barbudos, ¿no? Es una libertad que uno lo lee hoy día, este cabrón haber tenido 18, 20 años, y que entra con todo y que le da lo mismo, con un desparpajo total, porque no tiene que rendirle cuentas a nadie. Esa es la sensación que da, ¿no? Él no tiene que mirarle la cara a nadie, porque está hablando en el fondo contra todo el establishment cultural de aquella época, y le da, no importa, un rábano. Esa canción que, bueno, tan controvertida, generó muchísimo ruido, muchísima polémica. En ese momento yo encontré me parece que la revista La Bicicleta, si mal no recuerdo, que publicaba cartas de lectores, y en muchísimos números aparecían cartas en torno a Nunca quedas mal con nadie, de gente que escribía, no sé, de Viña, Valparaíso, Rancagua. Me gustan los prisioneros, pero con esta canción creo que se pasaron del límite. Se pasaron 3 pueblos, claro. Se pasaron 3 pueblos, y la cosa generó mucho ruido, y eso se ve a través de las cartas, que las cartas en ese momento, en ese tipo de publicaciones, es como si ahora estuviésemos hablando de Instagram, claro, o de... Me llegaron mis mensajes en Twitter, claro, era un poco eso. O sea, y además que número tras número de esa revista eran cartas sobre lo mismo. Entonces, esa canción yo diría que si bien no es de las más conocidas, tampoco sonó mucho en la radio, por no decir nada, tuvo ahí un impacto. Entonces, el impacto que fueron teniendo los prisioneros se fue tejiendo en distintos ámbitos, y en muchos ámbitos más invisibles que después explotan. Explota completamente. ¿Qué tan importante, aunque da la impresión de que es mucho en tu libro, ¿no? Todo lo que se teje en torno a la disquería Fusión? Muy importante. Que estuvo en el Drugstore. Yo asumo que estuvo siempre ahí, ¿no? Sí, estuvo en el Drugstore. En el Drugstore siempre. Yo la, en fin, hasta mediados de los 90, fines de los 90, supongo que existe esa... Sí. O sea, fue muy importante para mi generación, digamos, incluso. Me parece que cerró en el año 2000 o por ahí. Sí. Algo así, ¿no? Donde
cuyo hijo, o sea, cuyo dueño tenía un hijo que era Carlos Fonseca, que es el manager de Los Prisioneros. Y ahí parece haberse tejido algo fundamental, ¿no? En torno a que ahí se vendían discos que no se encontraban en otros lados, circulaba la gente interesada en estas cosas. Los Prisioneros, algunos de ellos trabajaron como vendedores ahí mucho tiempo también. Parece que Fusión juega un papel aquí fundamental para articular todo esto. Jorge González incluso trabajó como junior en Fusión, después como vendedor. No, Fusión, muy importante. El rol de Carlos Fonseca también muy, muy relevante. O sea, fue la persona que se dio cuenta del talento que tenían Los Prisioneros, de la potencia creativa que tenía Jorge González para hacer estas canciones. Para entenderlo bien, que los ve cuando la capacidad técnica que ellos tenían era cercana a cero, digamos. O sea, los ve en un estado completamente bruto. Claro, bueno, recordar que Carlos Fonseca era compañero de Jorge González en la universidad, entran a estudiar licenciatura en música. Y Carlos Fonseca se sale, ¿no? Sí, se sale Carlos rápidamente. Fonseca se sale. Yo entrevisté a muchos compañeros de esa generación y varios coinciden en que Carlos Fonseca quería ser músico, por eso entra a estudiar música. Pero bueno, su rol parece que para otra cosa, y qué bueno que fue así. Y ellos se conocen ahí y claro, Jorge en algún momento, esto es más o menos septiembre del año 83, le deja un cassette con unas maquetas que él había hecho de La Voz de los 80 y otra canción más, que justo ese día parece que Claudio con Miguel no habían llegado como a grabar, entonces la tuvo que grabar solo de manera artesanal. Y bueno, ahí Carlos Fonseca básicamente flipa con esto, alucina, detecta algo y fue y ahí se da cuenta que puede trabajar con potenciar a este grupo. Y lo otro que estaba en la cabeza de él era crear una escena, bueno, eso fue después, pero crear una escena a partir de Los Prisioneros, para romper un poco con esto del canto nuevo, de estos grupos que hacían letras muy metafóricas, etcétera, con el movimiento hard rock, que también era igual de relevante que lo que era el canto nuevo. Que también tenía expresión en San Miguel, dicho sea de paso, el hard rock. Y que hay algún encuentro. Era muy importante, sí. Y bueno, y Fonseca finalmente es la persona que se hace cargo de esto, pone el dinero sobre la mesa a través de su padre, permite que Los Prisioneros primero graben los demos, donde Francisco Straub, un ingeniero de sonido, que fue un articulador, una persona clave, digamos, en esto. Y después graban La Voz de los 80 a través del sello Fusión. Él arma un sello a través de Fusión y sale un cassette independiente a fines del año 84, en diciembre, el 14 de diciembre, si mal no recuerdo, o el 18. Ya, las fechas ya se me van, pero diciembre del año 84. Y lo otro importante de Fusión era que no solamente funcionaba como un centro neurálgico, un centro como el corazón de todo melómano, de las personas que querían enterarse de lo que salía ahí, sino que fue como Jorge González se pudo alimentar de de esa cantidad de discos, claro, de esa colección inmensa que tenía Fusión a la venta, para ir, digamos, ampliando su horizonte, claro, que eran canciones que no tocaban en las radios, que eran grupos que no estaban en ningún otro lugar. Y ahí él entra, le gusta mucho el tema de los remixes, estos discos de vinilo que viene una canción por lado, larga, y por eso después Los Prisioneros hacen muchos remixes de sus canciones. La Voz de los 80, la canción tiene su remix, Mueven las Industrias, Quieren Dinero, tiene su remix. Y bueno, ahí eso también le sirve a Jorge González como una biblioteca de música, claro, casi infinita. Claro. En años, para entender bien en lo que era eso o nada, claro, porque no había otro modo de acceder a todo, claro, esto. Se borraron, cuentas tú en el libro, los primeros máster, no sé cómo se llaman, sí, digamos, se pero los primeros registros de la grabación de La Voz de los 80, alguien pregunta un día, ¿qué hacemos con esto? Bórrelos. Y uno dan ganas, digamos, de... ¿Pero cómo, Dios mío? Eso es una conversación entre Pancho Straub, que era el que tenía los máster, y Fonseca, que era el que puso la plata para eso. Y en ese momento ahora a uno le parece un sacrilegio. Bueno, por supuesto lo es, pero en esa época se trabajaba con pocas cintas. Los estudios trabajaban con, no sé, 4 o 5 cintas, entonces tenían que ir reciclando. Entonces la llamada fue como algo natural. Straub le pregunta a Carlos Fonseca, oye, ¿qué hacemos con esta cinta? No, bórrala nomás. Claro. ¿Y qué sirve esta cuestión? Entonces
bueno, así es la vida. Así, y quedó eso, y claro, todas las reediciones que se han hecho en parte con lo que se hizo en algún momento de la restauración digital y la remasterización digital, etcétera, pero no están esas cintas, digamos, originales, el máster de esa cinta de casi ningún disco, Los Prisioneros. No tomaban, no fumaban, andaban vestidos, tú llamas la atención varias veces sobre eso, ¿no? Y subían a los conciertos como habrían dado cualquier joven en la calle un día domingo paseando, digamos. En su primera época no pertenecen al estereotipo del rockero, ni mucho menos, y es de las partes de las cosas que sorprende, ¿no? De hecho, detestaban ese estereotipo del rockero. Exacto. Y juegan a otra cosa ellos. Ahora, en esa época, sobre todo en San Miguel, que además había muchos colegios, gimnasios, eventos deportivos en torno al hockey, en la Gran Avenida había hasta una pista de patinaje, etcétera. Era un barrio, o sea, una comuna gigantesca, pero estaba eso de que como que los marihuaneros se juntaban como en la esquina y un par de tipos que tomaban, pero no era una cosa como de que la mayor parte de la juventud anduviese en eso. Entonces también me hace sentido como esto de que no anduvieran ellos drogándose o tomando alcohol, que llevaran una vida sana, que era además lo que ellos veían. Pelo corto, sí. Lo que en esa época era... Bueno, es que en esa época andar con el pelo largo era mal visto, claro, y casi como una cosa media prohibida también. Pero las figuras del rock argentino que la llevaban en la época en general tenían otros peinados. La pichanguera argentina, ¿no? Pichanguera, ¿no? Pero era también esto de que casi que eran como unos jóvenes canutos, no quiero ser despectivo, pero para que se entienda, era lo que ellos también veían en sus casas, claro. O sea, casas de familias que no andaban en eso, o sea, casas de clase media baja, pero con muchos valores que le ponían mucho valor a la lectura de libros, le ponían mucho valor a la escucha de la radio, a la escucha de discos, a hacer panoramas, viajar de tanto en tren a alguna parte, a Constitución o lo que sea. Cultura, digamos, entonces nacional. Era un microcosmos que Los Prisioneros son hijos de eso también. Parte de eso. Y ahora del tema del pelo, que bueno, era un pelo corto, yo creo que gracias a eso también de alguna manera pasaron piola, y lo dice Jorge como en el libro también, como que incluso pasaban por, entre comillas, facho, porque tenían el pelo súper cortito. Pues entonces, de hecho lo dice tal cual, digamos. Claro. Pasábamos por facho y teníamos pelo corto. Claro, y entonces también eso es como divertido, ¿no? Porque de facho no tenían casi nada. Ahora, esto me conduce a otra pregunta. ¿Cuán políticos son en su origen? Es obvio que están en la oposición, ¿no? Yo creo que eso no cabe duda, ¿no? Pero su espíritu se fue politizando con los años, o por decirlo así, haciéndose más explícitamente político. Lo que pasa es que así como antes las disquerías utilizaban géneros para vender sus discos, esto es reggae, esto es pop, esto es rock, a los grupos se les suele encasillar también con ciertas categorías. Entonces a Los Prisioneros se los cataloga como un grupo, y sobre todo fuera de Chile, el grupo que nació para oponerse a la dictadura de Pinochet y etcétera, etcétera. Y no es así, no fue así en un comienzo. Yo te diría que la voz de los 80... otra cosa en un principio. La voz de los 80 sobrepasa las fronteras de los problemas que había en Chile. Yo creo que eso es una de las gracias también de ese disco, de canciones que hablan no solamente de la realidad que puede tener un joven santiaguino, sino que puede tener un joven en Lima, en La Paz, en Cochabamba, en Quito o en Caracas. Es un discurso más latinoamericanista, no tan chileno en oposición a Pinochet. Lo de la oposición a Pinochet yo diría que recién vino para el plebiscito, o sea, el año 88, o sea, 4 años después de La Voz de los 80. Sabiendo que Pateando Piedras ya un disco cuyas letras tienen más filo en ese sentido. Claro, Pateando Piedras es un disco cuyas letras nacen en su mayor parte de los viajes que empiezan a hacer Los Prisioneros a provincias, donde se encuentran con jóvenes más parecidos a ellos de los que veían en Santiago, en los lugares donde tocaban. Y ahí se dan cuenta también o sea, no se dan cuenta, reafirman
o visualizan los problemas que tienen jóvenes como ellos, y de ahí salen canciones como Mueven las Industrias, que está basada también en la realidad que tenía Miguel en su familia, El Baile de los que Sobran, etc. Porque Los Ricos, que es muy fuerte también. Claro, en ese sentido. pero eso no necesariamente yo lo veo como unas letras contra los militares, claro, o contra la dictadura, o contra la figura de Pinochet. Son letras contra el sistema, y por eso una letra como la del Baile de los que Sobran le hace sentido en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en otras partes, porque los problemas son más o menos los mismos. Y lo otro ya más como la oposición más directa a Pinochet y qué sé yo, viene en la época del plebiscito, y viene ya más explícitamente en la cultura de la basura. Claro. Piensa que la cultura de la basura... El 89. El 87 en diciembre. 87, perdón. Claro. Pero es posterior eso. Y después ya Corazones no tiene ya nada que ver con nada político, ya nada, claro. Entonces yo creo que es un poco injusto y es un poco reductor. Muy reductor encasillar a Los Prisioneros como una banda política. Obviamente son una banda que se oponía, su discurso es muy rebelde contra el sistema, etcétera, pero no nos olvidemos que también están todas esas otras canciones, Para Amar y qué sé yo. Así que yo creo que por eso es interesante profundizar en este tipo de cosas, para que poner la lupa para saber bien qué es lo que pasó. Claro, sí. Su relación ya salió un poco, pero me interesa esto, nos queda poco tiempo, pero su relación con el rock argentino, ¿no? Que tú cuentas varios episodios donde a los argentinos los tratan muy bien, les ponen camarines, digamos, los tratan bien. Las condiciones técnicas en las que tocan Los Prisioneros no podemos hablar de todo, pero es cuando recorren el litoral, digamos, y se pasean por Chile, tocan unas condiciones que son realmente impresionantes, como tú lo cuentas. Pero su relación con el rock argentino, que tenía un auge muy importante en aquellos años, es siempre de distancia, porque ellos son plenamente conscientes de su originalidad y no quieren ser reconducidos al mismo fenómeno. Sí. Primero, Los Prisioneros encontraban que la mayor parte de los grupos argentinos eran limitados, digamos, instrumentalmente, con las temáticas de sus canciones, que no eran ninguna novedad. O sea, lo encontraban como que era una venta pomá. Claro. Si bien admiraban a bandas como Virus, por ejemplo, estaba una banda original, les parecía que como Soda Stereo, G.I.T., como que más allá del talento Cerati, qué sé yo, caían en algo como que no estaban haciendo nada muy distinto. Eso es como lo primero. Y ahí marcan una diferencia. Y lo segundo vino después, que claro, las bandas argentinas que venían tenían todos los recursos habido por haber, además eran más encachados los tipos que tocaban, y ahí se genera algo, digamos, que yo llego a esto al revisar, digamos, la prensa de la época, pero no la prensa más tradicional, sino que todo, bueno, cuando uno hace algo así, se obsesiona y le gusta rezar todo, ahí se produce un quiebre con la prensa, que en algún momento los había tratado muy bien a Los Prisioneros. O sea, también todo esto de que Los Prisioneros nunca tuvieron al principio como difusión. No, hay entrevistas a Jorge González en el Mercurio con gran espacio en el Mercurio y en las revistas también de la izquierda, o sea, en todo el arco ideológico. Y ahí se produce algo de que la prensa de espectáculos de ese momento, que no tenía ningún tipo de especialización, empieza a concebir a Los Prisioneros como un grupo de resentidos, ¿no? Y por eso después Jorge González da una entrevista y dice: somos resentidos. ¿Y qué? Claro. Pero ahí se produce un quiebre, porque como, claro, es parte de esta prensa se encandila con los pelos parados, las lentejuelas y qué sé yo, como esta postura más como, no sé, más londinense de los grupos. Más rupturista desde el punto de vista estético. Exacto. Pone a Los Prisioneros en una contraposición a los grupos argentinos. Y ahí se produce como ese quiebre, y desde entonces, claro, en ese momento, desde entonces Los Prisioneros empiezan a ser mirados como estos cabros resentidos, que como que no les gusta nada, etcétera, etcétera. Ahora, Los Prisioneros también tuvieron muchos problemas porque, no sé, el año 87, que era el año en que ellos debían ir a Viña, no fueron. Sí, el año que vino Soda Stereo al Festival de Viña, claro. Los bajan de la Teletón y, bueno, un montón de otras cosas más. Oye, Alejandro, se nos fue el tiempo, tantas cosas por conversar. Solamente para que los auditores les den ganas de leer el libro, está contado el episodio de Pato Plum. Sí. Pato Plum, que en mi generación es un fenómeno completamente fundamental. Y también un episodio que yo no había leído nunca, quizás por ignorancia mía, no sé, la primera que está contado, un episodio con el grupo predecesor a los tres, donde Álvaro Enríquez escucha a Los Prisioneros, digamos, y se queda con una pregunta, ¿no? Que tú lo cuentas muy bien. Bueno. Es un gran episodio del libro ese. Sí.
Bueno, se ha escrito mucho sobre ese viaje, que fue el primer viaje de los prisioneros fuera de Santiago, fue a Concepción en fines del año 84, donde se topan con Los Ilegales, que era esta banda formada por Tita Delín y Álvaro Enrique. Pancho Molina se había peleado justo en ese momento con ellos, parece que se peleaban mucho desde esa época, y Yogi Alvarado, que era el que después hizo Emociones Clandestinas. Y claro, había todo un mito en torno a que Álvaro Enrique se pelea con Jorge González, y en realidad, según lo que yo pude investigar, hablando con personas que estuvieron ese día ahí, con personas, con los propios protagonistas, no hubo esa tensión, digamos, como de que se pelearon casi que a combo, ¿no? Eso es ficción. Eso es mito. Y yo lo quise centrar más y esto me parece que lo cuenta Pancho Molina, o no me acuerdo quién, en mi libro, que es que el efecto que produjo Los Prisioneros en Los Ilegales, en la banda de Álvaro Enrique, que fue que quedaron tan para adentro con las letras, con la música, con la postura, no tanto por la música, porque además ese día justo sonó mal el asunto, pero por todo eso que acaba de mencionar, que desde ese día quisieron hacer un grupo que fuese mejor que Los Prisioneros, y yo creo que ese día nacieron los tres. Es un gran momento muy bien contado. Sí. Así que nada, por todo eso, Alejandro, extraordinario el libro, extraordinaria la historia. Aprovecho a agradecerle a mi hermano, que a veces mi hermano mayor me prestaba los casetes de Los Prisioneros, y por eso este libro me interesó mucho, porque a veces mi hermano tenía la gentileza, un abrazo a él, de prestarme los casetes, no siempre, pero de vez en cuando me los prestaba. Así que muchas gracias, Alejandro, por haber estado hoy día con nosotros en Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias, Daniel. Solo paso un aviso, que el libro va a estar a la venta en La Furia del Libro, que se hace a fines de este mes, a fines de mayo, en la estación Mapocho. También está en Busca Libre, está Perfecto. En la página de Club de Fans, que es la editorial, y en otras librerías, Contrapunto, Catalonia, etcétera. Muchas gracias, entonces, que esté muy bien. Estuvimos entonces conversando hoy día con Alejandro Tapia sobre su libro Ya viene la fuerza, Los Prisioneros 1980-1986, editado por Club de Fans. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.